el temps d'ensenyança. Doncs sí, Pare, gràcies perquè podem seguir aquí a la teva presència i gràcies per poder obrir la teva paraula lliurement, per fer-ho sense ser perseguits i poder-la predicar obertament, i et demano que ho puguem fer en aquest matí, Pare, per glòria i honra del teu sant nom. Beneeix la teva paraula, que impacti i transformi els nostres cors, la nostra manera de viure, per assemblar-nos cada dia més al model de vida de Jesús. Et demano pel Moisès, et demano pels mestres d'escola dominical, que siguis tu qui parli a través d'ells i que disposis el nostre cor i la nostra ment a rebre el que tu tinguis per cadascú de nosaltres en aquest matí. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Gracias, Pau. Voy a poner el cronómetro. Bueno, buenos días. Día caliente, ¿no? 28 de julio. Pues nos toca un tema muy caliente. Como decía Pau, estamos en la serie de contracultura cristiana, que está basada en el Sermón del Monte. Y una de las características fundamentales de esta enseñanza de Jesús es que nos invita a ser diferentes como discípulos. O lo podemos decir de otra manera, volver al propósito original de Dios cuando creó al ser humano. Y lo hemos visto en estos últimos 3 domingos, cómo podemos ser diferentes en cuanto al carácter, en cuanto a la conducta. Lo vimos cuando Ángel nos habló de las bienaventuranzas. Hace 2 domingos también lo vimos en cuanto a ser influencia en los demás externamente, como ser luz, ser sal. Y el domingo pasado estuvimos viendo la interacción, ¿no?, con el prójimo, ¿no? Pero esta mañana vamos a tocar un tema que es de los más íntimos del discípulo, que es la sexualidad con el cónyuge, ¿no? Y el título de esta predicación es La pureza sexual de discípulo. Pues vamos a hablar de sexo. Ramiro, no te asustes, no hablamos todos los domingos de sexo, ¿eh? Es la primera vez que viene, no queremos que se nos asuste. Bueno, el sexo no es un tema fácil de tocar desde el púlpito, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar tratarlo con la mayor transparencia, sin tapujos y de una forma natural, ¿no? Tenemos un buen aire acondicionado, no os preocupéis, que si hace calor lo podemos poner en marcha, ¿no? Voy a copiar algo que hizo Noemi la semana pasada, que es haceros una pregunta. Ella preguntó más o menos cómo vais con las relaciones, se refería con las relaciones con el prójimo, y yo voy a añadir cómo vais con las relaciones sexuales. No contestéis todos a la vez, por favor. Yo estoy convencido que cada uno tenemos opiniones diferentes, y yo incluso me atrevería que dentro del matrimonio quizás hay opiniones diferentes, ¿no? Uno dirá muy bien, otros bien satisfecho, otro, hombre, podría ser mejor. Si se lo pregunta a mi suegro dirán, no me acuerdo muy bien. Y si se lo preguntamos a algunos novios dirán, deseando casarnos, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchas respuestas, ¿no?, sobre esta pregunta que realmente no se suele hacer. El sexo es muy importante para esta iglesia. ¿Cuántos niños hay en la escuela dominical? ¿Alguien sabe más o menos? 60. Y ninguno ha venido por Amazon. Es decir, iglesia saludable sexualmente, podemos decir, porque hay muchos niños en la escuela dominical, ¿no? Vamos a ser un poco más serios. ¿Qué debería diferenciar a un discípulo de Cristo de uno que no lo es en las relaciones sexuales? Deseo que en el transcurso de esta predicación podamos tratarlo. ¿Y por qué no? Pondremos alguna tarea práctica. No os preocupéis, no hace falta hacerla aquí, como si se tratara de un taller. De alguna manera lo que vamos a intentar contestar es, ¿qué hacemos en nuestras relaciones sexuales? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? No vamos a entrar en detalles, pero vamos a intentar tocar estos puntos que son importantes. Antes de entrar de lleno en el texto que nos ocupa, vamos a tratar brevemente algunos aspectos sobre el sexo, ¿no? Que es el diseño original de Dios. Y también hablaremos un poco de las consecuencias del pecado en estos planes originales. El sexo es un diseño divino para cumplir los propósitos de Dios. La primera conversación que tiene Dios con el hombre y que encontramos en Génesis, me gusta utilizar esta Biblia, porque esta Biblia nos la regalaron a Amparo y a mí
hace ¿cuántos años, Amparo? 41 y pico, ¿no? Sí, unos 41 años. Y es el día que nos casamos. Y para algunos puede decir, hoy qué día especial, tener una Biblia. Yo estaba deseando tener esa Biblia porque sabía que ya podía hacer el sexo completo y totalmente como Dios quiere con mi esposa. Es decir, era la señal de que yo me unía con mi esposa, ¿no? Cada uno tiene diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Pero para mí era especial porque me podía unir ya con mi esposa. Y dice el texto, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fijaros que antes de decirles cuál es su función en la creación, les da una pauta que tiene que ver con su sexualidad. Abro paréntesis, la primera palabra que dice es fructificar. Fijaros que ese es el objetivo del discípulo de Cristo, dar fruto. Y lo dice Jesús en Juan 15, que debemos de ya que dar mucho fruto. Y además Pablo lo explica cómo, y habla del fruto del Espíritu Santo, ¿no? En el área sexual también debemos de llevar fruto, y eso lo vamos a ver como una guía práctica. Dice fructificad y multiplicaos. Está hablando del sexo para cumplir los propósitos de Dios en la creación y en los creados, ¿no? Un sexo fructífero, un sexo para disfrutar, para sentirnos amados y para amar. Dios diseñó lo que podemos definir como un buen sexo o la pureza sexual, pero como casi todo en la vida, nos encontramos con otras formas de hacer las cosas y que está enfrentada al diseño original de Dios. Y es que el pecado, cuando entra en nuestro mundo, distorsiona, corrompe los buenos y santos deseos que Dios creó, incluida las relaciones sexuales, ¿no? Vamos a ir dentro del texto. Cuando leemos por primera vez el acto sexual es en Génesis 4:1 y nos encontramos con el plan original de Dios respecto a este tema. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La palabra conocer en hebreo es yada o yadá, no sé pronunciar bien, pero creo que yada, yadá. Y significa, fijaros lo que significa esta palabra, conocer, percibir, notar, observar, descubrir, experimentar, preocuparse por, entender, respetar, dejarse descubrir, familiarizarse con, darse cuenta de. Generalmente se usa en la Biblia para conocer a Dios, pero en algunas ocasiones, no muchas, también para conocer de forma sexual. Y como vemos en el significado, habla del cuidado del uno con el otro, la exploración de lo que es la otra persona. No se percibe egoísmo ni apenas un simple placer carnal. Como explica Carrie Kiewit, que yo os la aconsejo sobre todo a todos los novios y personas jóvenes y también no tan jóvenes, que es especialista en este tema, la podéis encontrar en YouTube. Si vais al canal de la Academia de la Biblia podéis encontrar varios masterclass sobre ese tema. Y fijaros ella cómo define esta palabra yadá, y que tiene que ver con la relación con Dios, pero también en las relaciones sexuales. Desnudarse, dejarse ver dentro, volverse sumamente vulnerable y decir con lo bueno, con lo malo, con lo feo, aquí estoy. Por favor, ámame y conóceme y respétame bien. Significa crear intimidad, conexión, respeto. Y conociendo lo bueno, lo malo, lo feo de cada uno de nosotros, aún nos dice que nos elige. Y para proteger este sexo genuino y puro, Dios lo ha colocado en el marco del matrimonio. Porque es ahí donde podemos desnudarnos del todo, con nuestro pasado, con nuestros fallos, y donde podemos encontrar ese lugar de respeto, de amor, donde podemos encontrar un lugar seguro, ¿no? Hay un paralelismo, fijaros, entre conocer a Dios y conocer sexualmente a tu cónyuge. De hecho, Dios se presenta en varias ocasiones en la Biblia como esposo. Para conocer a Dios debemos hacerlo en un plano de intimidad.
de la misma forma que con la relación sexual con el cónyuge. Primero lo conocemos, seguidamente queremos disfrutar de su presencia y deseamos unir nuestra vida a Él. En esa intimidad de la pareja es como Dios quiere que le conozcamos. Ese es el sexo original, el sexo puro, ¿no? Habría que diferenciarlo de la otra palabra que veis, que es shakab, que aparece en Génesis 19:33. Sabéis la historia de Lot y de las hijas, dice el texto. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. La palabra durmió es shakab, no sé si lo digo bien, sí puede ser, ¿no? Más o menos. Y significa simplemente intercambio de fluidos, penetración, un acto puramente físico. Fijaros ya en el Génesis cómo vemos ya una distorsión del plano original y del plano original que tenía Dios con el sexo, ¿no? Qué bueno es el sexo como Dios lo diseñó, pero qué peligroso es el sexo o que el pecado ha hecho que nos separemos del plan original y que ha corrompido, ¿no? Bueno, una mala comprensión del sexo pone en peligro lo sagrado del matrimonio, la santidad del hogar. El adulterio viola el mandamiento de la pureza sexual, que es de lo que trata este mensaje. Y permitidme deciros que la Iglesia del siglo XXI no está exenta de caer en estos peligros. De hecho, vivimos en una sociedad hipersexualizada. Tenéis esta fotografía que parece que os sonará porque es de hace 2 días. No voy a entrar en la valoración de esta fotografía, pero fijaros el sexo, bueno, es simplemente un retablo de la Santa Cena, pues haciendo de alguna manera promoción de los drag queens trans. Es decir, cómo el sexo se utiliza en cualquier fase de la vida. En este caso yo creo que equivocado, ¿no? Yo creo que ahí hay trastornos políticos, ¿no? Pero vivimos en una sociedad hipersexualizada. Hay un reciente estudio de Save the Children que revela que nuestros adolescentes se educan sexualmente a través de la pornografía. Más de la mitad de los y las adolescentes que ven contenidos pornográficos se inspiran en ellos para sus propias experiencias. Y el 30% reconoce que es su única fuente de información sobre sexualidad. Hace 2 domingos Martín también nos comentaba algunas estadísticas sobre el tema. Ana Plans, que es una activista pro derechos del menor y experta en marketing digital de IES, nos comentaba: la realidad es que estamos en una sociedad hipersexualizada en la que se habla de sexo hasta para vender un helado a las 4 de la tarde. La hipersexualización tiende a enfatizar el valor sexual de la persona por encima de otras cualidades que puedan definirla. Y parece que detrás hay un interés económico, ¿cómo no? El sexo vende. Y hay quien lo ha bautizado como marketing del amor. Aunque Jesús en este sermón no quiere hacer una encíclica del sexo, sí lo utiliza como ejemplo, porque era y será un tema de mucha importancia hace 21 siglos como hoy. Y Jesús no se limita a la ley, como hemos visto en el texto, a la letra de la ley, sino que va mucho más allá, al espíritu de la ley, a su esencia. De alguna manera, la serie de sermones de la montaña son una interpretación de la esencia de la ley y más concretamente de los mandamientos. Y como dice el mismo Jesús, a darles cumplimiento. De hecho, el domingo pasado hablamos del 5.º mandamiento, hablamos de no matar. Hoy hablamos del 6, de no adulterar, pero también del de codiciar, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que hace Jesús es devolver la esencia de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque se había corrompido durante los tiempos, ¿no? Y tiene un mensaje muy directo a nosotros como aspirantes a ser discípulos suyos, pero también a los religiosos de la época que seguían las tradiciones por encima de la esencia de la ley y eran hipócritas. Algún comentarista dijo que Jesús dictó su pena de muerte con sus enseñanzas en el Sermón del Monte, porque aparte, como decía Ángel y también Martín, es un mensaje a sus discípulos, también era una acusación hacia los fariseos, hacia los escribas, ¿no? A los hipócritas de aquella época. Fijaros, si eran hipócritas, ¿os acordáis del relato del encuentro de Jesús con la adúltera, que le querían apedrear? Les dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie de aquellos podía tener la autoridad o la decencia o la ética de poder tirar una piedra, porque ellos pecaban. Eran hipócritas. Además, las tradiciones judías castigaban más a la mujer que al varón cuando se trata del adulterio. Jesús hace una mención explícita al varón en este texto, ¿no? Para que no quede ninguna duda que el género ni es un atenuante ni es un agravante del delito. Además, los fariseos creían, o querían creer, que el pecado se cometía cuando se realizaba el acto de adulterio. Se centraban en el acto externo. Y dice Wesley en su libro del Sermón del Monte, el problema de los escribas y fariseos era que ni siquiera habían leído los 10 mandamientos. Si los hubieran examinado y estudiado, habrían visto que no se pueden tomar por separado. El mandamiento 10º dice que no hay que desear la mujer del prójimo, y esto obviamente debería tomarse en relación con este mandamiento de no cometer adulterio. El mismo Pablo lo reconoce y confiesa en Romanos 7 que él había caído en ese error al descubrir que la ley decía no codiciarás. Comenzó a entender el significado de la concupiscencia o el sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Antes de eso había pensado igual que los fariseos y escribas en la ley en función de los actos cometidos y no de la importancia del corazón. Pero Jesús hace una interpretación de la ley y nos dirige a la propia esencia. Hermanos, no sé si nos sentimos satisfechos porque quizás alguna vez tuvimos la tentación de cometer adulterio, pero no lo hicimos. No cometimos el acto físico del adulterio. Pero Jesús considera que los malos deseos del corazón ya son adulterio. Y así como considera que el odio del corazón es homicida, en referencia al mandamiento de no matarás. Y fijaros ya, tiempo atrás, Job, que era un hombre, bueno, en aquel momento era uno de los más ricos y además muy popular, era conocido en la región, seguro que tuvo muchas oportunidades de pecar. Y podemos leer también en el libro de Job. Y nos recuerda del peligro que anticipa el acto de adulterio, de la fornicación, ¿no? A través de los ojos, de órganos como los ojos, los pies y finalmente el corazón. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Ojos, pasos, corazón, manos. Job nos advierte del proceso que lleva al adulterio. Hay una serie de órganos que pueden ayudarnos o evitar caer en el adulterio, ¿no? Tenemos un ejemplo muy visual, ¿no? Que nos habló Hernán hace unos cuantos domingos, ¿no? Del pecado de David con Betsabé. David miró, luego codició y seguidamente adulteró. La distancia entre codiciar y realizar el acto de adulterio es más corta que la distancia de mirar y codiciar. Nadie está libre de ser tentado, pero un discípulo de Cristo no debería caer en la tentación. Jesús espera que sus discípulos, sus hijos, sean fieles con su cónyuge, tanto en hechos como en pensamiento y actitudes, ya que esta es la más alta prueba de fidelidad. Si el problema radica en los ojos, el discípulo debe de dejar de ver. Bueno, Job hizo un pacto con sus ojos, ¿no? Para no caer en pecado. Entonces, négate a ver según qué. Si el problema radica en los pies, négate a ir según dónde. Si radica en las manos, deja de hacer o darle un clic a según qué. Antes que el corazón quede afectado, tenemos unos miembros que nos pueden alertar, pueden evitar que el pecado nos inunde. Yo viajo muchísimo por todo el mundo y os podéis imaginar que siempre pueden surgir oportunidades, ¿no? Y una vez estábamos en una cena con parte de mi equipo directivo de ventas hace unos años y empezaron a hablar de las posibilidades que había en los hoteles, sobre todo en los bares de los hoteles, de tener contactos con, en este caso, con mujeres o viceversa.
y las posibilidades que había de acostarse con una mujer. Y me preguntan, oye, Moisés, tú que eres el que viaja más, seguro que tú has tenido muchísimas oportunidades. Bueno, yo les dije, que yo sepa no, o que sea consciente ninguna. Oye, ¿por qué? Digo, oye, porque cuando yo ceno, cuando llego al hotel, lo primero que hago es que me voy a mi habitación para hablar con mi Amparito. Os pongo ese ejemplo, porque si yo, en vez de irme a hablar con el Amparito por el WhatsApp, me voy al bar, posiblemente tenga oportunidades de meterme en situaciones problemáticas. Y las he tenido. Por negocios las he tenido. Y gracias a Dios que me ha dado la sabiduría para saber cómo salir de ellas. Porque cuando estás en negocios tienes que ser muy cauto, ¿no? Y el Señor siempre me ha dado la salida. Es decir, que si quien busca, encuentra. Pero si tú no buscas, no encontrarás, ¿no? No dejemos que el pecado llegue al corazón. Proverbios 4:23 dice, por encima de todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. No dejemos que la codicia llegue al corazón porque dejará de manar vida. Una vida pura, como dice Proverbios. Y hoy hemos cantado, hoy Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración y también hemos cantado, hoy quiero, ven, abre tu corazón a Él y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Pero ¿qué le estamos dando al Señor si nuestro corazón está contaminado? Tenemos un Dios que nos perdona y nos restaura, pero tenemos que hacer un examen de conciencia cuando adoramos, porque si nuestro corazón está contaminado, ¿creéis que el Señor va a recibir alabanzas sinceras o que sirvan para algo? No. Un discípulo de Cristo debe glorificar a Dios no solo con el espíritu, como nos decía Pau, sino también con el cuerpo, ¿no? Y hemos cantado Quiero levantar mis manos. Que sean manos limpias o sanadas de pecado. Dios no puede recibir la gloria, la honra y el honor de un cuerpo que no le glorifica con sus actos, ¿no? Y con sus pensamientos, ¿no? Dios quiere que nuestro cuerpo sea un altar de adoración, ¿no? Y nos lo ha dado para servirle, para glorificarle, ¿no? Pasa a veces, igual que pasa con el dinero, que lo ponemos aparte, y también las relaciones sexuales, eso es cosa nuestra, ¿no? No. Todo debería de servir para glorificar a Dios, incluso en la cama, ¿no? La clave para evitar volver a caer en estos peligros radica en la obra santificadora y sobre todo transformadora del Espíritu Santo, ¿no? En el discípulo, y que veremos a continuación, ¿no? Cuando hablemos del sexo fructífero, ¿no? De hecho, Pablo, hablando a los Gálatas, les comenta que hay el fruto de la carne. ¿Y qué hay en el fruto de la carne? ¿Os acordáis? Uno de los pecados es el adulterio. Pero les confronta con el fruto del Espíritu, que hablaremos luego. Bueno, esta realidad de que ya se comete el delito o el pecado cuando usamos la vista, cuando cometemos codicia, ahí es cuando se hace más patente la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Porque es posible que la mayoría, como antes decía, no hayamos cometido adulterio. Pero ¿quién se libra de no haber codiciado con los ojos? Cuando Pablo dice que no hay justo ni hay un uno, lo decía con conocimiento de causa. El perdón y la misericordia de Dios cubre nuestros actos impuros. No solo cubre nuestros actos impuros, sino también nuestros pensamientos impuros. Pero esto no es una excusa para seguir cometiéndolos como discípulos de Cristo. El adulterio tiene consecuencias. Dejadme volver a la historia de David y Betsabé. Hay un proceso y hay consecuencias. Dice que primero vio, ojo como nos levantamos de la siesta, porque era por la tarde. Dice que se levantó y se fue al balcón, ¿no? Él tenía, digamos, un lugar de privilegio de poder ver todas las casas de la corte suya, que es la que estaban cerca. No solamente vio, sino que codició, y ahí ya incumplió el 10º mandamiento. No solamente codició, sino que además organizó un plan para ver cómo podía, bueno, para usar en este caso, su posición de poder, ¿no? Como rey, ¿no?
trajo a Betsabé y adulteró. Incumplió el mandamiento 7. Luego quiso minimizar el impacto, como nos hablaba Hernán, encubriéndolo, instando a Urías a acostarse con su esposa. Urías era una persona íntegra, no lo hizo, y al final lo asesinó. Una forma de asesinato es enviarlo a la primera línea de combate para que muriera. Y ahí no solo se conformó en incumplir 2 mandamientos, sino que además incumplió el 5.º, ¿no? El no matarás, ¿no? Ahora, esto tiene consecuencias. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Natán profetiza lo que va a pasar. Por lo cual ahora no te apartarás jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y ahí vemos toda la calamidad que tuvieron que vivir sus hijos. Esto está pasando hoy día. Los hijos muchas veces son víctimas del adulterio de los padres, o del padre o de la madre, ¿no? Bueno, aquí muy sangriento, porque aquí mueren varios de los hijos de David. Esto pasó hace más de 2500 años, pero hoy sigue habiendo consecuencias con el adulterio. También la Iglesia puede sufrir las consecuencias de adulterio. Estamos en Camibey. Vamos a remontarnos al año 47, aproximadamente cuando se abren las puertas de esta iglesia, o cuando se da el permiso para hacer la iglesia. Era un momento que venía la iglesia, era perseguida, lo cual hizo que la gente viniera a la iglesia. Había un pastor, y al cabo de unos años, ese pastor cometió adulterio. La iglesia se llegó a cerrar durante unos años. Y luego se reunió en mi casa con mis padres y luego se volvió a abrir. Esa luz que emitía, dejó de emitir por un problema de adulterio. Y además un problema de adulterio en la misma iglesia. Fijaros hasta el daño que puede hacer este pecado en su propia familia, pero sobre todo en la familia del Señor. Y creo que conocemos casos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que el adulterio tiene consecuencias, no solo para la familia, sino también para el entorno. Bien, si quisierais ver los impactos y las consecuencias psicológicas que tiene el adulterio, aquí os pongo 9, pero seguramente que hay más, ¿no? Es decir, hay una serie de consecuencias, sobre todo para el que sufre el adulterio, ¿no? Pero si a estos le sumamos que el que lo comete también sufre en este caso, de miedo y de estrés para que no se descubra, realmente tienen consecuencias el adulterio. Bueno, hemos hablado de la pureza, de lo que Dios quiere, de cómo el sexo se ha corrompido. Vemos las consecuencias del adulterio, pero bueno, tenemos buenas noticias. Volvemos otra vez a Gálatas, cuando Pablo nos habla de esos frutos de la carne donde el adulterio está presente y nos dice que hay salida. Que esos son los frutos de la carne, pero hay unos frutos del Espíritu. Pero a nosotros hoy nos está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, tenemos esa gran esperanza, y es que Dios nos da una guía. No solamente en nuestras relaciones sexuales, yo lo utilizo mucho en el tema de economía o también en gestión empresarial, ¿no? Cómo el fruto del Espíritu Santo, los elementos del fruto del Espíritu Santo nos pueden ser una guía para poder conducirnos como discípulos, ¿no? Para los matrimonios hoy día puede ser de reflexión, para los novios o jóvenes puede ser una guía para fijarnos en el futuro, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, dice que el fruto es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vamos a empezar con el amor. El amor debería ser la principal motivación en las relaciones sexuales. Vamos a escuchar a la psiquiatra María Rojas Estapé, que viene de una familia con mucha autoridad, sobre todo psiquiátrica, y nos va hablando del sexo sin amor y con amor. Y está hablando desde un punto de vista médico, y tiene relación con lo que hemos hablado antes de las dos formas de sexo.
sin amor es sexo por placer. Es un sexo en el que yo quiero algo rápido, lo busco y lo tengo. Puede ser a través de una aplicación, a través de alguien que conozco, a través de alguien que me encuentro en un bar, y es algo que yo busco para satisfacer una necesidad placentera en un momento dado. Me da placer, efectivamente, genera dopamina, efectivamente, pero luego a la larga esto genera un gran vacío. Por otro lado tenemos el sexo con amor. El sexo con amor es aquel cuando conoces a alguien. Te empiezas a enamorar de esa persona, la quieres, te quieres comprometer con ella, incluso quieres pasar el resto de tu vida con esa persona. Es un sexo distinto, con mucho placer, con mucha dopamina, pero también hay oxitocina. Es decir, hay esas ganas de construir algo con esa persona. El sexo casual, el sexo sin amor, si uno no tiene claras las normas y las reglas del juego, puede acabar en un cuadro depresivo. Lo veo constantemente en consulta. Puedes volver a poner la diapositiva. Desde luego que el sexo debe ser un resultado de una culminación o consecuencia del amor, de este sexo puro, ¿no?, que Dios lo ha diseñado. No solamente debe ser consecuencia de que nos amamos como pareja, sino que además debería producir más amor entre los cónyuges, ¿no? Como dice Carrie Kiewit, cuando nos desnudamos con todo lo que somos a nuestra pareja, si hay amor, siempre habrá respeto, aceptación y conexión. Pablo, en ese poema sobre lo que es el amor, también en 1 Corintios 13, nos habla de lo que no es el amor. Y tomémoslo también cuando hablamos de las relaciones sexuales. No por envidia, no por jactancia, no por orgullo, no con rudeza, no por egoísmo, sin enojarse, sin guardar rencor, sin deleitarse en la maldad. Deleitarse en algo o alguien que no es tu pareja no es amor. Y cualquier acto sexual motivada por estas actitudes no estaría alineado al diseño original de Dios. El amor es la primera o la principal o la única motivación para un discípulo de Cristo en sus relaciones sexuales. Vamos acabando, ¿eh? El gozo. Es increíble que en el siglo XXI haya más de 30 países, la mayoría en África, que practican la ablación o mutilación genital femenina. Según Save the Children, hay más de 3.600 niñas en España en riesgo de sufrirla. Y según las Naciones Unidas, lo hacen por asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después, y que aumenta el placer sexual masculino. Menudo disparate intelectual, social y médico. ¿Quién es el hombre para extirpar o dañar un órgano, en este caso el clítoris, que Dios creó para el disfrute femenino? El sexo diseñado por Dios es un sexo placentero y para disfrutar. Fijaros lo que dice Cantares. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Si seguimos leyendo esta narración, nos damos cuenta que es un relato del proceso de una relación sexual, ¿no?, placentera, profunda y prolongada. Y se inicia en los labios, en la boca, ¿no? Luego hablaremos más de este tema, que tiene que ver con las tareas. Y sigue diciendo Salomón, sea bendita tu fuente y regocíjate con la esposa de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Me pregunto, de las 1000 esposas y 700 concubinas, ¿quién era la esposa de su juventud, no? Quizás a raíz de eso nos da un buen consejo, ¿no? El hijo es exhortado a ser fiel a la propia esposa, ¿no?, de lo que hablaremos más adelante, ¿no?, y satisfaciéndola con ella y no con la mujer extraña. Lo confirma Salomón, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. El contentamiento es la clave para no caer en pecado y buscar el sexo fuera del matrimonio. Es una disciplina que debemos practicar y trabajar para que las relaciones sean satisfactorias y placenteras, ¿no?, y que el amor sea duradero.
Contentarse no es conformarse con lo que tengo en casa, sino tener la capacidad de encontrar juntos el placer mutuo que satisface nuestras necesidades. Un discípulo de Cristo goza en sus relaciones sexuales, a no ser que hayan problemas médicos. La paz. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Este versículo nos viene de perlas cuando hablamos del acto sexual. Y aunque Pablo se refiere a nuestra filiación divina con Cristo, también la podemos aplicar cuando tanto el varón como la varona, en este caso la mujer, son una misma carne. La palabra nos llama a vivir en paz en cada una de las áreas de nuestra vida, incluidas las relaciones sexuales. El sexo no debería de poner en peligro el equilibrio integral en nuestra vida. El buen sexo, al contrario, debería ser un estímulo de nuestro intelecto, una respuesta espiritual a nuestro compromiso con la pareja, una consecuencia de nuestra relación con ella y además un beneficio saludable, ¿no? Y si no, que se lo digan a los que tienen problemas de próstata, ¿no? Que nos dicen que hay que hacerlo regularmente, ¿no? Bueno, aunque sea por esos motivos. Pero no puede poner en riesgo otras áreas de nuestra vida. Si lo pone, es porque no estamos alineados al diseño original de Dios. Un discípulo de Cristo vive en paz antes, durante y después de las relaciones sexuales. La paciencia. La paciencia es producto del dominio propio que veremos en la última diapositiva. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Nuestra cultura nos ha hecho impaciente, esperando recompensas rápidas por todo lo que hacemos. Tenemos ejemplos con el uso del dinero también, ¿no? Que la sociedad del consumo nos insta a querer hoy, ya, y hacemos el clic y ya lo tenemos, ¿no? Y si viene tarde todavía nos quejamos, ¿no? Lo queremos ya y además lo queremos rapidito. Pero todo lleva su tiempo. ¿Os gusta esta fotografía, no? Esta es mi Amparito, está por aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí, no la veía. Bueno, ahora viene la tarea. Esto fue el 1 de enero, ¿no, Amparo? En Alicante, ¿no? Bien. En Cantares ya se habla de la importancia de los labios, de los besos, ¿no? Qué importantes son los besos, ¿no? En el acto sexual. Según el doctor John Gottman, y hay un estudio además que se ha hecho también por una universidad de Barcelona, de España, que besos de 6 segundos es el tiempo ideal que debe durar un beso, no solo para segregar hormonas como la dopamina, sino que también se inicia la producción de oxitocina. A ver, la oxitocina es esencial sobre todo para el parto y para la lactancia, pero también es conocida como la hormona del amor, de la calma y el contacto. Solo se libera cuando se dan estas condiciones y produce sentimientos de felicidad y bienestar, fortaleciendo el vínculo entre las personas. Y puede estar involucrada en la respuesta sexual, facilitando la excitación y promoviendo la intimidad emocional durante las relaciones sexuales. Y si hablamos de abrazos, debemos mantenerlos al menos por 20 segundos. Todo lleva su tiempo. Y ahora, después de entender esto, entiendo que hace 42, 43 o 44 años, cuando éramos novios, nos dieron una clase de sexualidad en la iglesia, si se podía decir. Bueno, no, un matrimonio nos llevó a su casa y nos dijo, de lo que me acuerdo es besos y abrazos cortos. Ahora lo entiendo. Si queréis tomar nota, pero todo lleva su tiempo. Busquemos la oxitocina más que la dopamina que se obtiene fácilmente y además no satisfecha. Pero seamos pacientes, aunque las cosas no nos gusten de la pareja, como apunta Pablo. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y una frase que nos viene al pelo. Es desconocida. No te precipites en el amor, porque incluso en los cuentos de hadas el final feliz tiene lugar en la última página. Bueno, para los novios ahí tenéis un gráfico, ¿no? El tiempo de noviazgo es muy corto en comparación con los años de matrimonio, ¿no? Por lo tanto, todo llega. El discípulo de Cristo es paciente con su cónyuge buscando el placer mutuo. Amabilidad.
Vamos a volver a Proverbios. Dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la esposa de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfacen en todo tiempo y en su amor recréate siempre. A una cierva o a una gacela o paloma no podemos tratarla groseramente, porque se huirá. Asimismo pasa con el cónyuge. Y ojo que los hombres a veces somos un poco brutos. Ahí tenemos que tomar un poco de nota, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil o más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pablo nos recuerda que la mujer es un vaso frágil y como tal tenemos que cuidarla y amarla a través de la amabilidad, incluso cuando hacemos el amor. Un discípulo de Cristo debe ser un modelo de amabilidad en las relaciones sexuales. Ya estamos acabando, ¿eh? Bondad. Los discípulos de Cristo debemos ser generosos en todas las áreas de nuestra vida, incluida el área sexual. Los pequeños actos de servicio, las muestras frecuentes de afecto y el perdón tienden a mejorar la convivencia entre los esposos. Es un artículo sobre generosidad, sacrificio y calidad conyugal. Dice, darse generosamente al otro significa darse incondicionalmente y con alegría, no por obligación, sino por convicción de que es un principio bíblico enseñado por Jesucristo y que va a producir un fruto abundante en nuestras vidas de amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad y dominio propio. Aún no hablamos tanto de ser buenos durante el sexo, sino más bien ser buenos antes y después del sexo, ¿no? La generosidad debe ser siempre una cualidad imprescindible en un discípulo de Cristo, incluida en las relaciones sexuales. La fidelidad. Ser fiel a Dios, obedecer a Dios, es serle fiel a Él y al cónyuge. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? El mismo texto que hemos leído antes de Proverbios, pero en una versión más actual, dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. El original dice, bebe el agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo, ¿no? Es decir, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. No vayamos a buscar el agua en otra casa, ¿no? No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Por qué pongo este versículo? Porque la fidelidad hay que trabajarla. Y para que uno no vaya a buscar fuera, tiene que tenerlo dentro. Y Pablo, sabiendo los problemas que habían, nos dice, bueno, os podéis negar durante un tiempo, pero no tardéis en volver a unirse juntos, ¿no? Porque de lo contrario puede caer en tentación de Satanás, ¿no? Entonces, bueno, un tema a tener en cuenta. Tener todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El orgullo es un enemigo de la estabilidad de la pareja y se combate con la humildad. Un discípulo de Cristo debe reconocer que nada nos pertenece, sino que somos mayordomos de Dios, de lo que Dios permite que gestionemos, incluido en el sexo. Debemos de tener la suficiente humildad para reconocer que nuestro cuerpo no nos pertenece y le pertenece al cónyuge. Y por lo tanto, tenemos que buscar el placer del cónyuge, reconocerlo, atender sus necesidades por encima del propio. Fijaros lo que dice Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Paul Carter, pastor y evangelista, el líder evangélico en Canadá, dice, la mutualidad marcada
de estos comentarios de Pablo, el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer y ella autoridad sobre él, fue sin embargo revolucionario en el antiguo mundo, donde la norma era el patriarcado. Que el hombre tuviera autoridad sobre el cuerpo de la mujer no era nada especial. La declaración siguiente de Pablo, que afirma lo opuesto, que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, claramente apuntaba hacia una restricción radical y sin precedentes en la libertad sexual del marido. Comunica negativamente su obligación de abstenerse de involucrarse en relaciones sexuales con cualquier persona que no sea su propia esposa. Y de manera positiva su obligación de llevar a cabo su deber marital y proveerle a ella placer y satisfacción sexual. Por último, autocontrol. Y es la habilidad que debería tener todo discípulo de Cristo y que permite controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestras conductas sexuales. Vamos a volver a ese versículo. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Dice, no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. La falta de dominio propio en las relaciones sexuales puede poner en peligro nuestra devoción a Dios y caer en la tentación de Satanás, como enseña Pablo. Salomón, cuando advierte contra el adulterio en Proverbios 5, una vez que insta a gozar con la mujer de tu juventud, dice, ¿por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer extraña? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Complaining Thoughts dice, nuestros deseos sexuales están destinados a acercarnos más en la relación con Dios, ya sea confiando en su espíritu para desarrollar el autocontrol en nosotros o disfrutando de la intimidad apasionada de un matrimonio monógamo, que refleja la pasión de Dios por su pueblo y la pasión recíproca de su pueblo por él. De esta manera, el deseo sexual es un gran regalo del Señor por el cual podemos darle gracias y alabarnos. Bueno, espero que esta guía del Espíritu Santo nos ayude a disfrutar del sexo como Dios lo diseñó, ¿no? Para fructificar, ¿no? Y para cumplir con sus propósitos, y que sea un punto de inflexión para mejorar nuestro discipulado cristiano. Si alguien se pregunta, es que esto es complicado, hacer esto es complicado y además en la sociedad en que vivimos. Bueno, ahí tenemos la respuesta. La respuesta la encontramos en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. La respuesta la tenemos en el mismo Señor Jesús. En la medida que nuestra vida esté orientada y unida a Cristo y guiada según su palabra, así el Espíritu Santo transformará y moldeará nuestra sexualidad para que sea de acuerdo al plan original de Dios. Os dejo con una frase. Un discípulo de Cristo también debe reflejarlo en la intimidad conyugal. Marcos nos propuso la semana pasada que acabáramos con un tiempo de oración. Yo os animo, sobre todo los que estáis en pareja, si estáis junto con vuestra pareja, a que oréis. Primero para agradecerles ese don tan hermoso que es la sexualidad, pero también para buscar la voluntad de Dios, para glorificarlo en vuestras relaciones sexuales, ¿no? Y también, ¿por qué no?, para pedir perdón si no hemos sido los amantes que Dios desea que seamos, ¿no? Pedir sanidad si es necesaria. Y vamos a acabar con una canción que nos anima a darle todo el control de nuestro corazón y de nuestra vida a Dios, que aunque fallemos, su gracia nos levanta y una y otra vez, para que su luz brille. Vamos a tener unos minutos de oración.